vamos a hablar un poco acerca de la forma de presentación de los fármacos. La presentación de los fármacos, según las características del fármaco, el sitio de aplicación, biodisponibilidad, la reacción deseada del fármaco tendrá una variedad de presentación y cada fármaco para su administración cuenta con, número 1, un químico, que es el principio activo, y el número 2, que es el vehículo. Es la sustancia sólida o líquida que da forma, estructura, color, estabilidad al principio activo. Vamos a hablar primero de las cápsulas, que son estas de aquí. Estas va a estar contenido en un sistema de gelatina con 2 valvas, por eso se ve de diferente color. Estas se van a disolver, una, que es la más larga, va a contener el medicamento en perlas o micropartículas que van a tener el principio activo, y la otra es la tapa. Se disuelven más rápido que los comprimidos por el forrito que los rodea, que está contenido, y el tiempo de absorción es variable. Se protege al fármaco del sol, cubren el sabor del fármaco, no pueden llevar líquidos, la consistencia blanda permite su fácil dilución y pueden tener una capa entérica resistente al ácido gástrico. Por esto mismo la liberación es controlada. Esto va a pertenecer a la forma de la presentación de los fármacos va a estar unida a la vía de administración, que esta sería por vía oral. Después vamos a tener los comprimidos, que serían las tabletas. Estas igual van a ser de vía de administración oral, y esta va a ser una forma farmacéutica sólida y se forma por una aplicación de presión en un molde. Aquí hay una liberación sostenida de rápida disolución, y los comprimidos pueden estar recubiertos o no. Esos comprimidos también son de liberación prolongada. Algunos no presentan color, no están recubiertos, y la mayoría o algunas veces traen esta ranura, que significa que podemos, dividir la dosis. Es decir, si esta tableta o este comprimido es de 500 miligramos, pero nosotros solamente, el doctor nos receta tomar 250, lo podemos partir a la mitad y es de forma segura que estamos tomando los 250 miligramos, estamos cumpliendo con la dosis. Después vamos con las grajeas. Estas son más pequeñas, son fáciles de deglutir y normalmente están cubiertas por una capa brillante de azúcar, que al entrar en contacto con la saliva se derriten. Vamos con las semisólidas. Esta, la vía de administración es tópica. La pomada forma una capa de aceite transparente sobre la piel y la absorción tiende a ser más lenta. La crema es una presentación semisólida y va a ser un poco más blanquecina, va a ser una sustancia más espesa y no se va a diluir con facilidad a comparación del gel. El gel es de color, es transparente y se va a absorber de manera rápida al aplicarla a la piel. Y vamos con las líquidas, que igual la vía de administración es oral, y aquí encontramos los jarabes, que es una mezcla de medicamentos más, acá está, jarabes, es una mezcla de medicamentos de más agua y azúcar, y normalmente este tipo de forma farmacéutica se receta a los niños. Después tenemos la emulsión, que es una unión entre hidrosoluble e hidrofóbico.
Después vamos a tener la suspensión, que es una combinación entre polvo y agua. Es espeso y va a formar una textura granulosa. Todos estos, se me olvidó decir que las formas de presentación de los fármacos se divide entre, no sé cómo se llama, entre enterales y parenterales. Todos estos son enterales, es decir, el metabolismo se lleva a cabo en el sistema enteral y los parenterales son diferentes. En este caso tenemos la vía oftálmica, que son gotas que van directamente en el ojo. La dosis es efectiva porque con el gotero es más exacto la dosis que vas a poner. Tenemos también también puede haber gotas nasales, y aquí la forma farmacéutica también pueden ser inhaladas y son para enfermedades de vías respiratorias. Son dispositivos específicos y hay una formación de humo, es una combinación entre polvo y líquido. Vamos a hablar acerca de las interacciones farmacológicas. Esas van a tener una clasificación según en el sentido de la interacción, según la consecuencia que produzcan, según la naturaleza, según sus repercusiones clínicas y según la frecuencia de aparición. Tenemos en la primera, que es según el sentido de la interacción, tenemos de dos tipos: las interacciones de sinergia, que es cuando aumenta el efecto. Esas interacciones incrementan el efecto del fármaco para que actúen más rápido frente a la enfermedad. De esta tenemos de dos tipos: la de sumación y la de potenciación. La de sumación son los medicamentos o sustancias que tienen el mismo medicamento de acción, y las de potenciación es cuando los fármacos producen el mismo efecto, pero por diferente mecanismo de acción. Y también tenemos las de antagonista, que estas van a disminuir el efecto del fármaco. Esto significa que hay una insuficiencia de uno o de ambos fármacos que están involucrados en la interacción. Otra clasificación de las interacciones farmacéuticas es según su naturaleza. Pueden ser biofarmacéuticas, son aquellas que interfieren en la integridad, liberación y solubilización de la forma farmacéutica del medicamento. Un ejemplo de esto es los medicamentos que vienen en el frasco ámbar. Esos medicamentos se van a degradar al entrar en contacto con la luz, entonces deben de ser protegidos de la luz solar por medio del frasco, que es de color ámbar. Después vamos a tener las farmacodinámicas. Esas interacciones van a ir sobre el mecanismo de acción de un fármaco. Un ejemplo de estos son los AINES y los esteroides. La combinación de estos van a aumentar las complicaciones gástricas por aumento de la producción del ácido clorhídrico y la disminución de la producción del moco protector. Y las farmacocinéticas. Estas van a interferir en la absorción, distribución, unión a proteínas, metabolismo o eliminación de un medicamento. Y vamos a tener se van a clasificar según su frecuencia. Frecuentes, 1 de 10 o 1 de 100. Esos son muy frecuentes. Frecuentes de 1 en 1000 a 1 en 10,000, y con baja frecuencia de 1 de 10,000 a 1 a 100,000, e interacciones muy raras de 1 en 1,000,000. Como ejemplo de esto tenemos una reacción farmacéutica, puede ser la anafilaxia relacionada con la anestesia dental. Esta interacción va a ocurrir 1 en 1.200.000. La parálisis facial en anestesia o en cirugía, 1 en 1000. Como podemos ver, esta podría ser más frecuente que esta.
o los síncopes en consulta dental 1 en 200. Otro tipo de interacción que tenemos es la interacción fármaco-alimento. Esta interacción es muy importante porque nosotros como profesionales de la salud debemos de especificar a los pacientes si se debe de tomar los medicamentos antes o después de ingerir alimentos. Esas interacciones son una causa frecuente de reacciones adversas porque algunos medicamentos pueden disminuir la dosis terapéutica, pueden inhibir la absorción o la acción del fármaco, lo que va a provocar que la dosis terapéutica esté cercana a una dosis tóxica. Un ejemplo de esto es el jugo de toronja con la enzima citocromo P450. Esta enzima se ve alterada por un componente del jugo de toronja que es la furanculomarina. Esta enzima se encarga del metabolismo de los fármacos. Al verse alterada con el jugo de toronja va a provocar lo que ya habíamos dicho, una disminución en la dosis terapéutica y va a comenzar a ser una dosis tóxica debido a que el medicamento no se está eliminando de forma correcta. Acerca de las reacciones adversas. Estas pueden ser producidas por cualquier fármaco y pueden ser nocivas e indeseables. Vamos a comenzar primero con la A, es de aumento, que quiere decir dosis aumentadas por alteraciones en la farmacocinética. Hay un aumento de la concentración del fármaco. Esto puede ser causado por una afectación hepática, hay una disminución del metabolismo del fármaco, una patología renal, hay una afectación en la sección y filtración del fármaco o una enfermedad cardíaca. Esto va a provocar una disminución en el flujo de la sangre y el volumen de distribución. Todo esto, como ya dije, provoca un aumento de la concentración del fármaco porque no se está eliminando correctamente. Entonces, cuando el paciente toma una segunda dosis, se llegan a concentraciones indeseables y pasa de tener un efecto terapéutico a un efecto tóxico. Como tratamiento, pues se debe ajustar la dosis. En la B le llamamos no predecible y son alteraciones de carácter inmunológico como una hipersensibilidad o una alergia. Es la relación ocurre con la relación del compuesto del fármaco. Al tener un primer contacto no presenta sintomatología, pero ya el segundo contacto es donde presenta la reacción alérgica. El tratamiento es retirar el medicamento. Las C son de crónicas y es por una exposición prolongada a un fármaco. Puede provocar toxicidad nefrotóxica o una adaptación celular. La D se da después de haber detenido el tratamiento, como la carcinogénesis o la teratogénesis, que son mutaciones que no han sido reparadas y es muy difícil determinar si eso las ocasionó el fármaco. Ahora acerca de la reacción adversa a fármacos. Los fármacos son muy pequeños para provocar una respuesta inmune, de modo que para ser inmunogénicos se piensa que actúan como aptenos y proaptenos. La sensibilización de los linfocitos T sucede cuando tales complejos fármaco-proteína son llevados por células presentadoras de antígeno y transportados al tejido de drenaje linfoide local, donde son procesados por el complejo mayor de histocompatibilidad. Hay dos tipos de respuesta inmunológica, la aguda y la crónica. La aguda se caracteriza por la liberación de histamina, los leucotrienos, factor activador de plaquetas que causan dificultad respiratoria, urticaria, estornudos y conjuntivitis. Y la crónica, en esta se liberan los leucotrienos, lípidos, citoquinas, histamina, lo que provoca el bloqueo del olfato. Usualmente el proceso alérgico se debe a la producción de IgE específico, lo vamos a explicar a continuación. La reactividad cruzada es un proceso que se va a dar mediante los antígenos de fármacos de estructura química celular. Esto lo conocemos como alergia. La mayoría de los síntomas ocurren en la piel.
o puede ocasionar urticaria o enrojecimiento. También puede haber síntomas respiratorios o digestivos. El cuadro más grave es la anafilaxia, que suele comenzar a los 30 minutos tras la toma del medicamento con síntomas progresivamente más graves. Van de un picor, una urticaria, un angioedema a una dificultad respiratoria, asma, hipotensión, mareos, pérdida de conciencia o un edema laríngeo que puede llevar a la muerte. Vamos a hablar acerca de la tipo 1. Esta se va a manifestar con urticaria, prurito, edema laríngeo o un choque anafiláctico. Puede aparecer minutos u horas después de la exposición. Se debe dar una primera exposición al antígeno. Este va a entrar por la piel o el sistema respiratorio o gastrointestinal. Vamos a explicar cuál es el mecanismo de acción del tipo 1. Aquí tenemos que se va a presentar el antígeno. Este va a acercarse a la célula presentadora de antígeno y esta va a activar o va a estimular a los linfocitos TH2 para que estos produzcan citoquinas que estimulen a los linfocitos B y estos produzcan los IgE específicos. Estos se van a unir a las células llamadas mastocitos y estos al recibir al IgE van a comenzar el proceso de degranulación de histamina. Hay 3 tipos de fenómenos: la alergia por anticuerpos, una pseudoalergia, que es cuando aquí leemos el ejemplo la aspirina, que inhibe irreversiblemente a COX-1 y 2, lo que provoca que el OX tenga más sustrato, haciendo más leucotrienos y dando un cuadro de asma. Y la tipo 3, que es la intolerancia. Hay AINES que ocasionan irritación en el estómago y provoca dolor de cabeza. No hay anticuerpos y tampoco es una pseudoalergia. Vamos a comenzar el estudio de la farmacocinética hablando primero de absorción, que es el primer paso. La absorción es el movimiento de las drogas desde su sitio de administración hasta el torrente sanguíneo, con una velocidad en función de las características físicas de la droga y formulación. Esto lo vamos a ir explicando a lo largo del video. Vamos a hablar acerca de los efectos del pH en la absorción de ácidos y bases débiles. Los fármacos para ser absorbidos deben sufrir la fase de liberación, que tiene 3 pasos: desintegración, disgregación y disolución. Muchos fármacos son ácidos débiles o bases que existen en estados ionizados y no ionizados. Esto es muy importante y hay que recordarlo. Solo la forma no ionizada puede atravesar las membranas lipídicas. La forma protonada de un ácido débil corresponde a un estado no ionizado, mientras que la forma protonada de una base débil corresponde a un estado ionizado. La relación entre la forma protonada y no protonada puede ser calculada por la fórmula de Henderson-Hasselbalch. El pKa es el logaritmo negativo de una constante de ionización, la cual es particular para cada fármaco, ácido o base. Esta es la fórmula o la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Con toda esta explicación, entonces debemos saber que cuando hay una ionización parcial se dice que son compuestos, son ácidos o bases débiles, y cuando hay una ionización completa se dice que son ácidos o bases fuertes. Los ácidos débiles los vamos a representar con un HA. Y la característica de estos es que tienden a ceder protones para formar aniones. Estos tienden a ceder protones para formar aniones. Y los ácidos débiles van a estar representados por una B y estos van a aceptar protones para formar cationes, que son estos. Este es el catión y este es el anión. ¿Cuál es el proceso de ionización de los ácidos débiles? Bueno, de los dos, tanto de los ácidos débiles como de las bases débiles. Lo vamos a explicar a continuación.
Ok, vamos a explicar el proceso de ionización. Recordemos que la HA era para nombrar los ácidos débiles y la B para las bases débiles. Aquí la forma protonada de estas dos, tanto la forma de los ácidos débiles como la base de la representación de las bases débiles no están ionizadas. Bueno, aquí esta es la forma protonada. ¿Por qué? Porque hay una presencia del protón, que es el hidrógeno. Se va a liberar este protón, se va a liberar y se va a formar el anión. Y aquí en la base débil se va a adherir o se va a adicionar un protón, que es el hidrógeno, y se va a formar una forma protonada, que es el catión. En los ácidos débiles la forma protonada, que es esta, no está ionizada. Aquí la forma protonada de las bases débiles sí está ionizada porque es un catión. Recordemos que la forma no ionizada de un fármaco puede atravesar fácilmente las membranas celulares. Entonces, para resumir, la forma protonada de los ácidos débiles y la forma no protonada de las bases débiles van a poder atravesar las membranas celulares. Ahora vamos a explicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta va a determinar la proporción entre las formas protonadas y no protonadas de un fármaco. Vamos a ver primero la ecuación en ácidos débiles, que es logaritmo de HA sobre A menos igual a pKa menos pH. Esto, como recordamos, es la forma protonada y no protonada de los ácidos débiles. Vamos a poner un ejemplo para explicarlo mejor. Vamos a ponerlo con el ácido acetil salicílico. Este medicamento o este compuesto va a tener un pKa de 3 y se va a encontrar en un medio de 2. Entonces vamos a sustituir los valores. Logaritmo igual a 3 menos 2, que es 3 de pKa menos 2 del pH es igual a 1. Quedaría logaritmo de HA entre A menos igual a 1. Para deshacernos del logaritmo, pasándolo después del igual, va a pasar con base 10 y este 1 lo vamos a poner a la potencia. 10 a la 1 es igual a 10. HA entre A menos igual a 10 entre 1, porque este es denominador, entonces aquí tenemos que poner un denominador. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una relación de 10 a 1, lo que significa que hay más forma protonada del ácido débil y lo que significa que el fármaco sí está en condiciones de absorberse en este medio. Vamos a hablar ahora sobre la ecuación de las bases débiles, solamente se sustituye aquí y como ejemplo vamos a tomar la anfetamina, que tiene un pKa de 10 en un medio con un pH de 8. Igual se sustituyen los valores, 10 menos 8 es igual a 2, el logaritmo pasa con base 10 y el 2 se pone a la potencia, 10 al cuadrado es 100. Es una relación de 100 a 1. Aquí, como podemos ver, la forma no protonada es mayor a la forma... La forma protonada es mayor a la forma no protonada. Y si recordamos en el video anterior, dijimos que la forma protonada de los ácidos débiles y la forma no protonada de las bases débiles eran los que sí se absorbían del fármaco, sí se absorben y logran atravesar las membranas celulares. Entonces, la forma no protonada de las bases débiles está en relación a 1, lo que significa que el fármaco no está en condiciones de absorberse en este medio. Estar relacionada directamente con la vía de administración, que también ya dijimos no está relacionada con la forma farmacéutica. Vamos a tener dos tipos de vías. La vía enteral, que va a pasar por el sistema digestivo, tiene primer paso metabólico, que va a ser la oral, la sublingual
y la rectal. Y la vía parenteral, que va a evitar el primer paso metabólico, es doloroso, costoso y no es autoadministrable. Y esta pues va a ser la intramuscular, la intravenosa y la vía subcutánea. Y bueno, la infraorbitaria. Vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de estas vías. La vía oral no la podemos recetar o va a estar contraindicada cuando los pacientes presentan una alteración de la deglución o presentan vómitos o el paciente está en un estado de inconsciencia. El primer lugar de absorción en esta vía oral es el duodeno y pues va a pasar esta forma farmacéutica en la vía oral por los ácidos del estómago. Aquí en las vías de administración vamos a hablar sobre la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es el porcentaje del total del fármaco administrado que llegó al torrente sanguíneo. En la vía oral, la biodisponibilidad se va a ver reducida. ¿Por qué se va a ver reducida? Porque va a haber por diferentes factores como la acidez gástrica y el tiempo de vaciado gástrico. La vía sublingual va a ser una vía más rápida y se utiliza en procesos de enfermedad agudos, como el captopril para hipertensos o el lorazepam cuando el paciente está en una crisis de ansiedad. Y la vía rectal. Esta va a evitar el primer paso hepático de manera parcial. Es útil en enfermedades locales como por ejemplo la colitis. Esta funciona muy bien en convulsiones febriles en niños como en los supositorios. Ese es un ejemplo de vía rectal. Y las vías parenterales, como ya dijimos, evitan el primer paso metabólico, son dolorosas, costosas y no son autoadministrables, pero aquí hay una mayor rapidez de acción del fármaco porque va directamente en sangre. La primer vía que tenemos es la vía intravenosa. Esta va a tener una gran rapidez de acción y va a tener un 100% de biodisponibilidad del fármaco, es decir, que el 100% del fármaco va a lograr llegar al torrente sanguíneo. Si comparáramos esta vía de administración intravenosa con la oral en cuestión de la biodisponibilidad, aquí en la vía intravenosa tenemos un 100%, en la vía oral tendríamos un 70%, podría ser de 50 a 75% de biodisponibilidad del fármaco en el torrente sanguíneo. Después vamos con la vía intramuscular, que es esta de aquí. Y este igual va a tener una rapidez de acción porque los músculos van a estar irrigados. Están irrigados, lo que va a ocasionar una mayor distribución y este va a asegurar el cumplimiento terapéutico. Y pues la vía subcutánea, como ejemplo tenemos la insulina y va a ser muy fácil de aplicar. Esa sí es autoadministrable en algunas ocasiones. Vamos a hablar acerca de la curva dosis-respuesta. Esta va a permitir cuantificar y estimar el efecto de una dosis dada para un fármaco. Normalmente son de forma sigmoidal y vamos a ver las variables. La primera es una pendiente. Se da por la unión del fármaco y el receptor. Una pendiente marcada dice que la mayoría de los receptores deben unirse para dar un efecto máximo. El margen terapéutico va a ser estrecho. Aquí en esta parte no va a haber un efecto porque no hay receptores. Conforme se van uniendo los receptores va aumentando el efecto. Aquí vamos a tener un 100% de efecto vamos a tener un efecto máximo porque el 100% de receptores están ocupados. Aquí dice que tenemos una pendiente ligera porque el efecto es gradual y como ya dijimos aquí va a depender de la unión del fármaco al receptor. La segunda se llama potencia menor dosis, va a tener el mismo efecto, depende de la afinidad del receptor y el fármaco.
Aquí lo vamos a tener mejor explicado. El fármaco A necesita una dosis de 2 para llegar a un efecto de 100. El fármaco B va a necesitar una dosis de 5 para llegar a un efecto de 100, lo que significa que el fármaco A va a ser más potente, va a tener más potencia. Vamos a ver otra variable que es la de eficacia, que es la capacidad para producir un efecto, en este caso en el fármaco, es la capacidad para producir un efecto terapéutico. Si el efecto es mayor, el medicamento es más efectivo. Aquí tenemos la del diclofenaco. Por una dosis de 2 va a tener un efecto de 100. Y el paracetamol, el efecto máximo igual, el A y el B. Entonces lo que significa aquí graficado es que el A, que sería el diclofenaco, tiene un mayor efecto y es más potente con menor dosis que el B, que es el paracetamol. El fármaco A produce el efecto máximo 100 a dosis de 1. El fármaco B produce el efecto máximo de 50 a dosis de 2. El fármaco A es más efectivo, quita mejor el dolor, aunque sea el doble del fármaco B. La eficacia está limitada por efectos indeseables, está regulado por variabilidad biológica, el interindividual entre las personas, el mismo tiempo y la misma dosis, y la intraindividual, que es la misma dosis, el mismo paciente en diferente tiempo. Vamos a ver la curva dosis-respuesta de frecuencia acumulada. Es la representación de respuestas individuales. Es poblacional. Con esos estudios se pueden establecer estos términos. El primero es la dosis efectiva, que es aquella que produce una magnitud de respuesta cualquiera. La dosis umbral, que es la dosis mínima que produce el efecto estudiado. La dosis máxima, que son sin efectos indeseables, tóxicos o adversos. La dosis efectiva media, que es la dosis a la cual el 50% de los individuos producen el efecto deseado. Es la dosis establecida en fichas técnicas. La dosis tóxica media, que es una relación entre la dosis efectiva media y la dosis tóxica 50. Esta es y la dosis tóxica letal. Vamos a ver esta curva que es el efecto antihorario. Vamos a poner como ejemplo que es la curva del naproxeno. Hay un retraso entre el efecto analgésico y concentración plasmática debido a que el efecto se da en un compartimiento periférico. Es lo que ya habíamos mencionado en el modelo compartimental. El efecto horario es que dice que la misma concentración produce diferentes efectos a diferentes tiempos. El segundo paso es la distribución, que es cuando el fármaco se encuentra en el torrente sanguíneo y se distribuye al órgano diana. Esta distribución va a depender de las características físico-químicas del fármaco. Vamos a encontrar que el fármaco se puede encontrar de manera libre o de manera que se encuentra de manera libre o que se encuentra unido a proteínas plasmáticas. El libre va a ser capaz de difundirse y llegar al órgano diana. El que se va a encontrar unido a las proteínas plasmáticas se va a quedar como un reservorio. Y aquí lo vamos a tener ejemplificado. Vamos a tener un ejemplo, 100 moléculas del fármaco. Estas van a quedar moléculas libres que van a llegar al 10% de estas moléculas van a llegar al receptor del órgano diana y van a tener una actividad terapéutica. El 90% o el resto del fármaco se va a quedar acumulado en proteínas plasmáticas. En este caso vamos a hablar acerca de la albúmina. Vamos a hablar acerca de la unión a proteínas plasmáticas. Los fármacos no solo se unen a su receptor al tener cargas positivas, negativas o neutras, también se pueden unir a otras proteínas. Una de las principales es la albúmina, es una proteína de la sangre. Las moléculas
algunas moléculas se pueden unir con mayor facilidad. La albúmina viene del latín albumen, que es similar a la clara de huevo. Se sintetiza en el hígado, mantiene la presión oncótica, tiene carga negativa. Esta se va a encargar de transportar hormonas tiroides, hormonas liposolubles, calcio, va a controlar el pH, va a aumentar la vida media del fármaco, puesto que se va a acumular el fármaco en esta proteína, lo que va a aumentar la vida media de este fármaco, como ya lo había mencionado. Es una proteína globular con una estructura terciaria. Es hidrofílica, que quiere decir que tiene una buena relación con el agua. Ya dijimos de la presión oncótica, que es el movimiento de las moléculas en el agua, y esto va a ocasionar que haya un equilibrio entre los líquidos intra y extracelular. Se va a producir en el hígado y le va a dar carga a las moléculas apolares para hacerlas hidrofílicas. Las dos se hacen hidrofílicas y se pueden transportar. Uno de los parámetros en el proceso de distribución va a ser el volumen de distribución. Este va a ser el volumen de agua en el que se ha distribuido un fármaco. Esto va a depender del tamaño de la molécula, la carga, el carácter, si es de lipo o hidrosoluble, y la unión a proteínas. Esta puede ser reversible. A mayor volumen de distribución quiere decir que hay una mayor distribución, una mayor penetración del fármaco y una mayor vida media. ¿Por qué es esto? Porque quiere decir que hay una menor cantidad de fármaco en el plasma. Bueno, vamos a hablar acerca de los modelos de distribución. Se considera al cuerpo dividido en compartimentos virtuales en los que el medicamento está distribuido uniformemente. El estudio de la distribución y concentración de un fármaco se estudia por medio de este concepto de compartimentos. Este término se refiere a un conjunto de territorios o estructuras a los que un fármaco accede de modo similar y se distribuye. No corresponde a divisiones anatómicas. El número de compartimentos dependerá de la naturaleza del fármaco. Cada fármaco tiene afinidad a atravesar o no las membranas, tejidos, órganos o a fijarse en ellos. Tenemos tres modelos de los modelos de compartimentos. Vamos a tener el primero, que es el modelo compartimental, y en este el fármaco se va a distribuir de manera rápida y uniformemente por todo el organismo. Yo lo entendí así: si el fármaco no presenta una afinidad por ningún elemento orgánico y se distribuye por todo el agua corporal, quiere decir que es un modelo monocompartimental. El modelo bicompartimental es central y periférico. El fármaco se difunde con rapidez al compartimento central, pero el equilibrio con el compartimento periférico se alcanza lentamente. Y aquí tenemos ejemplificado los tres modelos. Y el 3, que es el tricompartimental o el multicompartimental, es cuando hay concentraciones iniciales altas en el compartimento central, seguidas de una fase de distribución muy lenta en la que el fármaco se acumula en un tejido específico. Aquí el fármaco se va a distribuir de forma heterogénea más en un compartimento que en otro. Aquí vamos a mencionar 5 compartimentos principales, que tenemos el plasma sanguíneo, que es el 5%, el líquido intersticial, que es la linfa, es el que rodea las células, de 16%, el tejido adiposo del 20%, tejido intracelular el 35% y el fluido transcelular, que es un fluido especial como el fluido ocular, el cerebro espiral o el líquido sinovial, que es del 2%. La distribución del fármaco en estos compartimentos
Se correlaciona con la biodisponibilidad, que ya dijimos que ese es el porcentaje total del fármaco que se encuentra en sangre, la ionización, el peso molecular y la unión a proteínas plasmáticas. Algunos fármacos se distribuyen y se concentran en un compartimento, lo que aumenta su acción en este, pero disminuye si su distribución es homogénea y universal en todos los compartimentos. Efecto general. Lo que se ejemplifica en el modelo monocompartimental, no tiene afinidad por un tejido, sino se distribuye de manera homogénea por todo el cuerpo. El compartimento intersticial intercambia fácilmente solutos y agua con otros compartimentos. El compartimento transcelular no intercambia fácilmente. El compartimento adiposo altera la distribución de fármacos hidrofílicos e hidrofóbicos. El fluido intracelular está regulado por el transporte activo y transporte pasivo de los fármacos. Esto lo mencionamos en la absorción, que los medicamentos van a atravesar las membranas por medio de la difusión o el transporte activo. El agua y otros compuestos pasan entre los compartimentos por presión osmótica, gradientes, transportadores proteicos. Estos cruces pueden ser alterados por cambios en la presión arterial o en la hidratación. Si hay exceso en el espacio intersticial, hay edema, hidrocefalia y glaucoma. Aquí tenemos un esquema explicando lo que acabamos de mencionar. Bueno, ya hablamos acerca de la absorción, de la distribución, ahora vamos con el metabolismo. El metabolismo va a ser un conjunto de reacciones químicas que van a tener como fin convertir al fármaco en una sustancia más hidrosoluble. Los componentes químicos externos al cuerpo son metabolizados principalmente en el hígado. Estos compuestos son hidrofóbicos o son lípidos, por lo que su eliminación se hace más compleja y lenta. La finalidad de la transformación es hacer los compuestos lipídicos más hidrofílicos y facilitar así su eliminación. Vamos a hablar primero del sistema monooxigenasa del citocromo P450. Este va a ser un conjunto de enzimas oxigenasas que van a catalizar numerosas reacciones de la fase 1, de la cual vamos a hablar más adelante. Son una familia de enzimas nombradas con las letras C y 4P y números arábicos y letras. Los más usuales son estos de aquí. Muchas de estas usan NADH, NADPH y oxígeno. Las principales reacciones en la biotransformación es oxidorreducción. Oxidar quiere decir que va a perder electrones o átomos y reducir quiere decir que va a ganar electrones o átomos. Aquí tenemos un lípido apolar. Se va a agregar oxígeno, que es un grupo cetónico, es más hidrofílico y este es un proceso de reducción. Como ya había mencionado antes, esta enzima va a formar parte de la fase 1. Si esta reacción, la biotransformación se va a dividir en dos fases. En la fase 1, que aquí van a haber reacciones de hidrólisis, de oxidación, hidrólisis, reducción, y la fase 2. Vamos a explicar con mayor detenimiento estas dos fases. Aquí vamos a hablar acerca de... Aquí en la fase 1 el fármaco se va a romper en moléculas más pequeñas para su eliminación. ¿Cómo? Se le va a añadir grupos cetónicos. Para empezar, las moléculas apolares o los lípidos son muy grandes, por lo que son difíciles de eliminar, ya lo habíamos mencionado. No tienen carga y no hay muchos grupos funcionales, por lo que para volverla hidrofílica se le va a añadir un grupo cetónico. Aquí vamos a hablar acerca de una enzima muy importante que es el citocromo P450, que es un conjunto de enzimas oxigenasas que catalizan numerosas reacciones de la fase 1. Y aquí vamos a tener reacciones de hidroxilación. Ayudan a convertir los OH, ayudan a convertir al fármaco en una molécula más soluble en agua, ya lo habíamos visto aquí.
para que su filtración y eliminación sea más rápida en el riñón, que es el órgano excretor. Si esta reacción es suficiente, se va al riñón y se desecha, pero si no, va a pasar a la fase 2 o de conjugación, que la vamos a explicar aquí. En esta fase se utilizan moléculas producidas en la fase 1, que son los metabolitos. Si las moléculas de esta fase 1 son suficientemente hidrofílicas, serán eliminadas por el riñón, que es el órgano excretor. Si aún las moléculas de la fase 1 no son suficientemente hidrofílicas, pasarán a la fase 2. Aquí la molécula se unirá a otra muy hidrofílica, con lo que hace más fácil su eliminación. Las moléculas de conjugación son ácido glucogónico, sulfatos, glutatión y otros aminoácidos. Lo vamos a ver ejemplificado en este dibujo. Tenemos una molécula muy hidrofílica, que en este caso puede ser el glutatión, y la molécula apolar. La unión de estas dos va a hacer una eliminación más rápida por la orina. Un ejemplo de esto es el paracetamol con el glutatión. El paracetamol va a ser la molécula apolar y el glutatión va a ser la molécula muy hidrofílica. Al unirse esas dos, va a haber una eliminación más rápida. El problema es que hay muy pocas moléculas de glutatión, entonces cuando estas moléculas de glutatión se acaban, el paracetamol se une a la N-acetilbenzoquinona. Esta molécula en especial es muy tóxica, lo que el paracetamol, al aumentar la dosis, se llegue a unir a esta, va a ocasionar una acumulación y va a tener un efecto tóxico. Y por último, vamos a hablar acerca de la eliminación. En la eliminación vamos a hablar acerca del aclaramiento del fármaco. Es la eliminación del fármaco y el principal órgano es el riñón. El aclaramiento del fármaco es la capacidad de un órgano para eliminar un fármaco. Varios órganos hacen esta eliminación. Puede ser por el pulmón, el hígado o en la piel. Se expresa volumen por unidad de tiempo. ¿Cuáles son estos factores para el aclaramiento del fármaco? El flujo sanguíneo al órgano, la fijación a proteínas plasmáticas, que ya lo mencionamos, la albúmina y la eritromicina, la actividad enzimática y las propiedades físico-químicas del fármaco, como la carga, su carácter, si es lipo o hidrosoluble, la ionización y todo lo demás que ya vimos con anterioridad. Usualmente el aclaramiento de un fármaco se lleva a cabo en 5 semividas. El filtrado se da por la fuerza hídrica de la tensión arterial. Es el 60% de la presión arterial. En 24 horas se van a filtrar 180 litros que producen 2 litros de orina. En el glomérulo cruzan moléculas pequeñas con carga positiva o apolares. El glomérulo va a tener una carga negativa. ¿Cuáles son los pasos del aclaramiento renal? Vamos a explicarlos en un momento. Bueno, los pasos del aclaramiento renal van a ser 4. El primero va a ser la filtración. Por la presión sanguínea, las moléculas pequeñas con carga negativa, que son estas que se ven aquí, cruzan el glomérulo como la glucosa, la creatinina, el agua, los ácidos. Estos normalmente son sustancias de desecho con excepción de la glucosa. En la reabsorción, muchas moléculas que están en el túbulo proximal contorneado son útiles y se vuelven a reabsorber al torrente sanguíneo, como la glucosa. Después vamos a tener la secreción o depuración renal. Algunas moléculas tóxicas o no útiles que no pasaron por el glomérulo, como la urea, se pasan del torrente sanguíneo al túbulo. Entonces la reabsorción sale, en la secreción entra. La reabsorción sale la glucosa, en la secreción sale la urea. Y por último tenemos la excreción, que es el conjunto de esos tres pasos. Es el producto de los pasos anteriores, es un concentrado de desechos, no debe haber glucosa o albúmina y sí debe haber creatinina, que es una sustancia de desecho.
Bueno, una de las sustancias de desecho en el aclaramiento renal es la creatinina. La creatinina es un producto del desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria. Normalmente los riñones filtran la creatinina de la sangre y la expulsan en la sangre. Cuando hay alteraciones en el riñón, la creatinina se acumula en la sangre y hay menos en la orina. La producción de creatinina varía según la edad, el género, el peso y el ejercicio. Aquí es el músculo con 100% de creatinina. La creatinina pasa en sangre y luego al riñón y luego se desecha por la orina. Ahora vamos a hablar acerca de la nefropatía o enfermedad renal crónica. Consiste en que los riñones ya no funcionan bien, usualmente es un proceso de años, se da más en diabéticos e hipertensos. Es irreversible pero se puede ralentizar. Hay 5 estados o fases del 1 al 5. Del 1 al 3 son estados iniciales y del 3 al 5 son estados avanzados. Cada estado se determina por la filtración glomerular y por los niveles de creatinina en sangre y en orina. También se mide la albúmina, que no debe de haber grandes cantidades en orina, porque ya dijimos, la albúmina es una proteína que no debe ser eliminada. Vamos a hablar acerca de los estadios. Del 1 al 3 son iniciales y los demás del 3 al 5 son avanzados. El 1, la función renal es del 90 al 100% y hay una filtración glomerular adecuada y no hay una gran cantidad de albúmina. El estadio 2, la función renal es más de la mitad. La filtración glomerular es bastante buena y ya hay mayor cantidad de albúmina. En el estadio 3 ya comienza a disminuir y la función renal disminuye al 50%. Aquí ya no se está filtrando bien en el glomérulo y hay una mayor pérdida de albúmina. En el 4 y el 5, pues menos de un cuarto de la función renal del 100% y la filtración glomerular no es suficiente. Aquí vamos a describirlo. El número 1 es normal o daño mínimo y no hay sintomatología. En el estadio 2 hay un daño renal leve pero sigue sin presentar sintomatología. En el 3 ya presenta síntomas de cansancio, uremia, edema, cambios de pH, respiración alta y problemas en eritrocitos. En el 4 hay un daño avanzado y es necesario realizar diálisis. Y en el 5 urge realizar un trasplante porque ya no hay una función glomerular. Vamos a hablar acerca de la farmacovigilancia. Esta es la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales con el objetivo de identificar información sobre reacciones adversas. Ya mencionamos los tipos de reacciones adversas y cuál es la importancia de llevarlas a cabo nosotros al recetar los medicamentos. Es una actividad compartida tanto por autoridades sanitarias y la industria farmacéutica y los profesionales de la salud. Más adelante en el video vamos a hablar sobre algunos casos donde algunos fármacos no tuvieron un efecto terapéutico, no hubo una farmacovigilancia adecuada y en lugar de ayudar a sanar a las personas provocaron muertes y muchos eventos y efectos adversos. En el año 1968 se crea el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos con 124 miembros. En 1989 se crea en México COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Los hechos históricos demuestran la necesidad de tal sistema de vigilancia, como el envenenamiento de niños posterior al uso de sulfamidas, antibióticos. Como ya dije, vamos a ver un caso en donde la farmacovigilancia no se lleva a cabo para ver la importancia y es necesario, como dice aquí, conocer la historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetir las cosas que
pues en este caso son negativas. Vamos a hablar de dos términos muy importantes. El evento adverso, que es un evento médico indeseable que puede ser o no consecuencia de un error durante la atención médica. Y una reacción adversa, que es la respuesta nociva no deseada y no intencionada que se produce tras la administración de un fármaco en dosis usuales. Vamos a hablar acerca del caso de los laboratorios Purer. Esto pasó en el año 1953. Aquí se comenzó una epidemia de un virus que después se conoció como poliovirus, el cual se transmitía por medio de secreciones respiratorias y materia fecal y atacaba a las neuronas motoras, por lo que provocaba una parálisis. Uno de los científicos, ante tal presión social de esta situación desconocida, uno de los científicos se encargó de crear la vacuna. No la patentó, lo que hizo que muchos laboratorios comenzaran su producción de manera inmediata y se comenzó un programa de vacunación masiva. A 2 semanas del inicio de este programa, se comenzaron a detectar parálisis en los niños después de haber sido vacunados. La parálisis comenzaba en el brazo donde se había colocado la vacuna, lo que hizo que se detuviera el programa de vacunación. Se dieron cuenta que 2 lotes de producción no contenían la cepa inactiva del virus, sino el virus activo. Recordemos que la vacuna se encarga de crear anticuerpos en nuestro cuerpo mediante la cepa del virus inactivo. Entonces, al estar activo, contagiaron a los niños, lo que provocó que 5,000 murieran y 50,000 quedaran en estado de parálisis. Además de que los niños infectados obviamente infectaron a otros niños. Esto es de gran importancia en el tema de la farmacovigilancia porque debe de haber una regulación en la producción de las vacunas, además de evidencia y estudios clínicos. El experimento Tuskegee sucedió en el estado de Alabama, en Estados Unidos. El Servicio de Salud Pública se encargó de repartir folletos que prometían cuidados médicos gratuitos para los afroamericanos. Era una prueba de sangre gratis. Los médicos les decían a esta población que tenían una enfermedad de la sangre, tenían mala sangre. En realidad era un experimento conducido que pretendía registrar y estudiar los estragos que causaba la sífilis cuando no se trataba. Se dividió en 2 grupos, el grupo control del experimento y un grupo infectado. Eran medicados con placebos. Obviamente su intención no era encontrar una cura aun cuando ya estaba aprobada la penicilina. Uno de los médicos del Servicio de la Salud Pública reportó esta situación, pero al verse ignorado, debido a que estos médicos se justificaban diciendo que estas personas no eran pacientes, no eran enfermos, eran sujetos de prueba. Este médico hizo público la situación, el experimento, y obviamente se canceló. Pero ya cuando se canceló, 74 sujetos aún seguían con vida, 28 murieron a causa de la sífilis. Ya había 100 personas habían muerto por complicaciones surgidas por la enfermedad y 19 niños nacieron contagiados. Los prisioneros del Holocausto. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial en Alemania y los nazis hacían experimentos con los prisioneros. Probaban gas mostaza para conocer la resistencia del cuerpo ante esto. Inoculaban enfermedades e infecciones como la malaria para probar nuevos fármacos y antibióticos, añadían veneno a la comida de los prisioneros, les disparaban para estudiar el proceso de coagulación, entre otras atrocidades. Al terminar la guerra, crean un código de ética para preservar las condiciones de realización de los experimentos médicos en humanos, y este aplica en todo el mundo. El caso talidomida. Talidomida es el nombre de un medicamento que se utilizó para tratar las náuseas y los mareos matutinos en mujeres embarazadas. Esto fue fabricado por la farmacéutica Grünenthal y esta farmacéutica les dio este medicamento a sus trabajadores.
lo que provocó el nacimiento de más de 20.000 niños con malformaciones. Los trabajadores, ante esta situación de las malformaciones en los bebés, informaron a Grünenthal, pero él hizo caso omiso, aseguraba que su medicamento era seguro y eficaz, y se encargó de distribuirlo a más de 26 países en el mundo. Obviamente en cada país utilizó un nombre diferente. Esto provocó, ya había dicho, las malformaciones llamadas foncomélinas, que consisten en la ausencia de las extremidades superiores e inferiores. El brazo, en lugar de terminar en una mano, termina en aleta. Años después, la farmacéutica retira el producto y se hace cargo de, acepta que el medicamento fue el que provocó estas malformaciones, lo que ocasiona que la empresa sea acusada de homicidio y negligencia. Ante esto, el gobierno se vio obligado a crear centros de farmacovigilancia y sistemas para detectar efectos adversos de los fármacos. Vamos a hablar acerca de la COFEPRIS, que significa Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la cual es una autoridad sanitaria capaz de realizar verificaciones de establecimientos de salud, otorgando sugerencias, opiniones y sanciones, si así se requiere, con el único objetivo de disminuir el riesgo a la salud de la población. Siguiendo con el tema de la farmacovigilancia, vamos a hablar acerca de la COFEPRIS y un comunicado a la población que informa sobre el retiro de productos con materia prima valsartán por defecto de calidad. La COFEPRIS realizó una investigación a partir de la notificación internacional sobre el defecto de calidad de la materia prima valsartán. Como acción preventiva, ha ordenado la inmovilización y no comercialización de la materia prima y de todos los medicamentos que contengan valsartán de este fabricante, incluyendo el retiro del mercado. Se recomienda a los pacientes consultar a su médico sobre las alternativas de sustitución a dichos medicamentos. Como sabemos, el valsartán es un medicamento que se utiliza para las enfermedades de hipertensión. Las recomendaciones que nos hace el COFEPRIS para los pacientes es que si está utilizando alguno de los medicamentos con principio activo valsartán, se recomienda no suspender el tratamiento y acudir al médico para que se le otorgue la prescripción de un medicamento alterno que contenga la misma función de acuerdo al tratamiento que se realiza. La recomendación para los médicos es revisar los tratamientos y sustituir los medicamentos por otro con la misma composición o misma indicación terapéutica que no se encuentren dentro del retiro que lleva a cabo la autoridad. Y para las farmacias, ante la presentación de una prescripción con principio activo valsartán, indicar al paciente que consulte a su médico y no suspenda el tratamiento. Tenemos una alerta sanitaria acerca de un producto. La COFEPRIS alerta a la población sobre diversos medicamentos falsificados elaborados por la empresa Chemipharm International. Derivado de la vigilancia sanitaria regular, la COFEPRIS identificó 10 productos que no cuentan con registro sanitario vigente o el registro identificado no corresponde a la empresa. Cualquier establecimiento dedicado a la fabricación de medicamentos debe contar con licencia sanitaria expedida por la COFEPRIS, así como el registro sanitario correspondiente al tipo de medicamento que se elabore, además de dar cumplimiento a las buenas prácticas de fabricación. Igualmente se informa que la COFEPRIS, con las acciones de vigilancia sanitaria, evita la fabricación y venta de productos que puedan representar un riesgo a la población a través de la clausura de establecimientos que los distribuyan o comercialicen, asegurando los productos ilegales, así como imponiendo las sanciones administrativas que resulten procedentes. Aquí tenemos una alerta sanitaria acerca de un servicio. La COFEPRIS alerta por la comercialización y distribución de los productos MX Pharmaceutical Group. En acciones de vigilancia sanitaria, la COFEPRIS detectó la comercialización y distribución por parte de MX Pharmaceutical Group de algunos productos, los cuales no han acreditado cualidades terapéuticas o efectos adversos a la salud, por lo que su consumo implica un riesgo a la salud del consumidor.
Algunos de los productos en cuestión contienen nombres indicativos de alguna enfermedad, lo cual la Ley General de Salud lo prohíbe. Por lo mismo, no se puede proporcionar autorización sanitaria para su comercialización y distribución. Cualquier evento adverso relacionado con el uso de un producto que carece de registro sanitario tiene como consecuencia la responsabilidad profesional de quien lo recomienda y o suministra, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que resulten procedentes. La COFEPRIS recomienda a la población no adquirir ni usar estos productos, ya que pueden generar un riesgo a la salud y, en caso de haber adquirido o usado estos, favor de notificar al número de la COFEPRIS. En el caso de los prisioneros del Holocausto, había mencionado que al terminar la guerra se crea un código de ética, donde se hace énfasis en las condiciones para la realización de experimentos médicos en humanos y aplica en todo el mundo, que es el Código de Nuremberg. Se protegen los derechos humanos durante la experimentación. Este código tiene 9 puntos, pero a mí me gustaría resaltar 3 en especial. El primero es el consentimiento informado. Los pacientes o los sujetos del experimento deben estar conscientes del experimento, deben de conocer cuáles van a ser las condiciones en las que ellos se van a encontrar y tienen que aceptarlo. El segundo es que el riesgo del experimento nunca debe superar el beneficio. En el caso de los prisioneros del Holocausto y del experimento de Tuskegee, lejos de lograr un avance en la ciencia, ocasionaron daños a personas, ocasionaron la muerte. Y yo creo que el avance de la ciencia no vale más que la vida de una persona. Y el tercero es que el experimento debe ser conducido de tal manera que evite toda lesión y o sufrimiento mental o físico. La Declaración de Helsinki. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos. Entre los principios generales yo quise resaltar 3. El primero, que el deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluidos los que participan en investigaciones médicas. El segundo, el propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas, es decir, los métodos, procedimientos y tratamientos. Incluso las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficaces y efectivas. Y el tercero, la investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. Vamos a hablar acerca de los estadios farmacológicos. Para introducir una sustancia de origen natural o sintético en la práctica habitual con fines terapéuticos, se debe demostrar actividad molecular, metabolización, riesgos y, por supuesto, beneficios. Esta demostración dura de 10 a 15 años con costo elevado de $300 millones por fármaco, aunque estos costos la mayoría son publicidad y mercadeo. La investigación tiene una fase preclínica y otra clínica. Vamos a verlas a continuación. Preclínica o básica se hacen los siguientes procedimientos. Se descubre el químico, se identifica el receptor, se estudia ese receptor y el fármaco. Hay un compuesto líder o una molécula con potencial. Se hacen ensayos en organismos vivos, tejidos y células. Se hacen formulaciones para pruebas clínicas y se estudian los estadios de toxicología. Fase clínica. En esto se necesita autorización legal y ética y se divide en 4 fases. La fase 1 va de 6 meses a 1 año. Los objetivos es obtener seguridad del compuesto, guías para la administración. Se van a necesitar de 20 a 100 sujetos sanos para tener un control de la dosis y el metabolismo de dicho fármaco. La fase 2. Los objetivos. Se buscan dosis adecuadas para eficacia del medicamento, de 100 a 300 pacientes con enfermedad y se va a medir el control de la dosis, el metabolismo por un periodo corto y en pacientes heterogéneos.
En la fase 3 se va a evaluar la eficacia y la seguridad del fármaco en un uso habitual. Se va a comparar el fármaco con otros tratamientos ya disponibles. Se va a dar en periodos más largos con un menos control del metabolismo y con miles de sujetos. Por último, en la fase 4 se va a comenzar una comercialización del fármaco y un seguimiento. Ahora vamos con los artículos. Este es el artículo del video 1 y este artículo se llama, trata sobre las acusaciones a científicos mexicanos de crimen organizado. Este artículo me pareció de gran interés debido a la situación política que estamos pasando actualmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual está atacando de manera directa a la máxima casa de estudios, la UNAM. Ese artículo habla sobre que un grupo de científicos se encargaron de desviar fondos que estaban destinados a la investigación para comprar propiedades y bueno, ese tipo de cosas. No utilizaron el dinero para las investigaciones. Los acusados niegan esta acusación, y el fiscal les está imputando condenas como si se trataran de narcotraficantes. Los investigadores están muy decepcionados con el gobierno federal porque hemos perdido todo lo que hemos ganado en términos de financiamiento y apoyo de administraciones anteriores en las últimas décadas. Es una investigadora de biotecnología de la UNAM de la Ciudad de México. El segundo artículo es sobre la evolución del panorama de desarrollo de la vacuna COVID-19. A partir del 3 de septiembre de 2020, el panorama mundial del I+D de vacunas COVID-19 incluye 321 vacunas candidatas, un aumento de más de 2.5 veces en comparación con el informe anterior. De estos, 33 candidatos a vacunas se encuentran en ensayos clínicos, con planes para inscribir a más de 280.000 participantes de al menos 470 sitios en 34 países diferentes. Los candidatos clínicos más avanzados se encuentran ahora en ensayos de fase 3 y se anticipa que los datos para respaldar la licencia estarán disponibles a finales de este año. Para los candidatos principales ya se ha iniciado la fabricación a gran escala de vacunas para permitir una distribución rápida si se obtiene la progresión de los candidatos a la vacuna COVID-19 en el desarrollo clínico está comenzando a generar conocimientos que pueden ser útiles para informar los esfuerzos futuros de la vacuna COVID-19. La OMS también ha publicado un perfil de producto objetivo para las vacunas que brinda orientación para el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de ensayos clínicos. Algunas de las consideraciones más importantes para el desarrollo clínico de los candidatos a vacunas COVID-19 se resumen brevemente a continuación. Tenemos como primera consideración el diseño de prueba. Se requiere una estimación precisa de la tasa de incidencia de los finales clínicos de COVID-19. Aquí tenemos que tomar en cuenta la epidemiología rápida y cambiante de la pandemia, lo que significa que es un desafío predecir la tasa de incidencia y por ende hacer un diseño del ensayo. Después tenemos el criterio de valoración clínico. Este es fundamental para elegir un punto final que refleje el beneficio de salud pública que se desea. Los posibles puntos finales que podemos tomar en cuenta incluyen la enfermedad clínica,